Brian, ¿me escuchas? ¿Está bien mi sonido? ¿Se escucha? Sí, profesor, se le escucha. Ya, ok, ok. Ya, hoy día vamos a hablar acerca de comerciante, comercio y contrato. Segunda clase del curso de legislación laboral, comercial, tributaria. Yo soy el profesor Jara Guardia José, ya como referido, iniciando la clase de segundo ciclo en la especialidad de contabilidad. Como estoy indicando, hoy día voy a hablar acerca del comercio y contrato. Muy bien. ¿Qué es comercio? Comercio está vinculado con las personas que se dedican a comprar, vender bienes o servicios, actividad que desarrolla en un espacio físico. ¿Y qué es un comerciante? Comerciante es aquella persona que realiza de manera habitual o permanente actividades mercantiles o comercio. Se dedica principalmente a comprar, vender productos en el mercado con el fin de obtener ganancias por esta actividad lucrativa. Entonces el comerciante es el quien compra, vende productos, bienes, servicios, etcétera, con el objetivo de lucro. Y comerciante está vinculado a las personas que se dedican a comprar y vender una actividad que desarrolla en un espacio físico, en un espacio determinado. Podríamos decir que hay comercio formal, informal, ¿no? Los ambulantes sería informal y quienes tienen un espacio con autorización o licencia del gobierno vecinal, en este caso la municipalidad, se denomina comercio formal. ¿Y qué es un contrato? Contrato es un acuerdo generalmente escrito. Puede ser de palabra o que dos o más partes escrito, o también puede ser de palabra, que dos o más personas se comprometen recíprocamente en forma voluntaria a cumplir un acuerdo, una condición. Se utiliza contrato para acordar prestaciones, productos, locación, etcétera, que viene a ser un acuerdo de dos partes. Ese es un contrato. Seguimos. ¿Quiénes son los comerciantes? Los comerciantes es la persona habitualmente dedicado a realizar cualquier actividad comercial con fines de lucro. Como ahí había indicado, ¿no? Ahí tenemos siguiente fuente. Seguimos con más definiciones. Contrato. Contrato es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestación en común entre dos o más personas de forma voluntaria, con la capacidad jurídica que se obligan a virtud del mismo, regulando sus relaciones en una determinada finalidad o caso, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca. O sea, es un acuerdo voluntario. Es un acuerdo voluntario de dos personas que están tipificadas o plasmadas a través de la firma, ¿no? Un acuerdo. Ese es un contrato. Hay contrato típico, hay contrato atípico. Se dice contrato atípico aquellos que las partes, en uso de su autonomía, de la voluntad, regulan de forma novedosa y desconocida por el ordenamiento jurídico. Sus relaciones jurídicas no se ciñen en ningún modelo de contrato preestablecido. También se dice contrato atípico, todo un acuerdo verbal sin documento, eso se llama atípico. Y un contrato típico es aquel contrato
que se encuentra previsto y regulado en la ley. Por ello, en ausencia de acuerdo entre las partes, existen normas dispositivas a las que acudir. Simplificando, contrato típico es un acuerdo escrito, indicando normas, con firma, huella digital, etc. Y atípico, donde hay un acuerdo oral, verbal, no hay un documento. No garantizaría el cumplimiento o reclamar cuando hay inconvenientes, cuando hay controversias. También hay contrato privado y contrato público. Contrato privado es el realizado por las personas intervinientes en un contrato con o sin asesoramiento profesional. Tendrá el mismo valor que la escritura pública entre las personas que lo suscriben y sus causahabientes. Entonces diremos que contrato privado es cuando tú haces un documento entre las dos partes, los interesados, un documento y firman entre ellos, ¿no? Sin la presencia de un abogado o un aval legal. Y contrato público es un tipo de contrato en el que al menos una de las partes es una administración pública, cuando actúa como tal y en el que está sometido a un régimen jurídico exorbitante del derecho privado que coloca la contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la administración. Quiere decir que contrato público es un acuerdo donde hay un documento, ¿no? Donde hay un documento, donde que hay un asesor, hay un abogado, o se van al notario y el notario va a dar acto de fe de que ese documento ha sido consignado, ¿no?, en una escritura pública, en un documento legal público. Entonces eso se llama contratos públicos. En contratos privados, cuando dos personas en forma interna, en forma privada, redactan un documento, acuerdan, escriben y firman, privado, entre ellos. Hay una variedad en la legislación o el conocimiento de contrato, ¿no? Hay una variedad de contratos. Contratos más comunes, por ejemplo, acuerdo prenupcial, ¿no? Estamos hablando de un matrimonio, también es un contrato. Anticresis, aras, arrendamiento, comodato, compraventa. Contratos más comunes: depósito, donación, edición, factoring, fianza, franquicia, hipoteca, leasing, obra y servicio, mandato. Contratos más comunes, seguimos: matrimonio, mutuo, opción, permuta, prenda, préstamo. O sea que hay una variedad de contratos en nuestro acto jurídico. Tenemos contratos comunes, seguimos con contratos comunes: promesa, seguro, sociedad, transporte, trabajo individual, trabajo colectivo. Contratos factoring, como yo me he indicado, contrato de catering, son contratos modernos. Contrato leasing, contrato joint, contrato conjo. Todos estos términos de contrato son contratos típicos.
Contratos con documentos, contratos avalados por las normas, contrato asesorado y contrato privado de dos personas y contrato atípico, un acuerdo oral. Por ejemplo, un contrato atípico es como, por ejemplo, tú te puedes alquilar un cuarto, pero no hay ningún escrito, un acuerdo, pacto de caballeros de forma verbal. Ese es contrato atípico. O tienes un vehículo y dejas en una cochera, ¿no? No hay ningún contrato, solamente te dan un ticket, ¿no? Y dejas tu carro. También es atípico. Si pasa algo, no hay cómo reclamar, ¿no? Base legal de contrato. Artículo 35.1 del Código Civil. El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, por ejemplo. Artículo 13.5.2 Código Civil. Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellas que además deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad. Quiere decir, un contrato no cumplido se puede reclamar su nulidad, ¿no? Un acuerdo que no ha cumplido se puede reclamar el pago, el daño, el perjuicio. Bien, ese tema nos dirige a la siguiente actividad. Esta actividad es la misma pregunta de la clase pasada. Según su apreciación personal, ¿cuál es el objetivo de la ley? No, eso hablamos en la clase pasada. La ley, su objetivo es regular las conductas negativas de la persona para la buena marcha. Indica tu opinión personal referente a la legislación. La legislación es un conjunto de leyes, varias leyes se transforman en legislación. Esas varias leyes tenemos Código Civil, Código Penal, Código de Comercio, Código Tributario o, en primer término, la Constitución Política. Expresa en forma breve qué entiendes por comercio. Comercio, dijimos, es acto de comprar, vender. Según su opinión personal, ¿a qué se refiere tributo? El tributo, el gobierno, ¿no?, coacciona o a través de declaración jurada exige a las personas pagar, ¿no?, un impuesto o tributo, que este dinero servirá para obras públicas, agua, luz, carretera, qué sé yo, y a los trabajadores del Estado, en este caso profesores, policías, militares, médicos, etc. Indica de forma breve qué entiende relacionado a contrato. Justamente estamos hablando hoy día de contrato. Dijimos que el contrato es un acuerdo voluntario de dos partes, de dos personas, ¿no? Entonces diremos que el contrato es un acuerdo escrito, también puede ser verbal, por la que dos o más partes se comprometen recíprocamente a cumplir lo acordado. Es un contrato. Y hay una variedad de contratos, pero la más conocida es contrato atípico, que se acuerda sin documento, un acuerdo entre dos personas pero sin documento, que no garantiza cumplimiento, ¿no?, pero por acto de buena fe puede garantizar. Mi contrato típico es un acuerdo por medio de un documento tipificando las normas. También hay contrato privado, que dos personas firman un acuerdo sin la presencia de un abogado. Y contrato público es un acuerdo con la presencia de un abogado o notario. Ya, entonces, pero la pregunta no te está diciendo, explícame, como yo estoy explicando, ¿no? Sino te dice lo siguiente, te dice, indica de forma breve qué entiende relacionado al contrato. Entonces diré, si yo soy el alumno, diré, yo entiendo que el contrato es un acuerdo de dos personas. Un acuerdo de dos personas
que se comprometen de forma voluntaria, firman para que puedan cumplir lo indicado en dicho documento. También hay contrato verbal que se llama atípico. También hay contrato típico cuando se indican las normas. También hay contrato privado cuando dos personas acuerdan, firman entre ellos. Y hay contrato público cuando participa un abogado y o notario. Ya, o todo caso lo que has entendido, ¿no? De eso se trataría. Esas serían las preguntas. Voy a dejar de compartir para interactuar. Ya. Muy bien. Voy a culminar mi grabación para conversar.